Así inicia Es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Colombia. Este jueves entró en vigor el cese el fuego bilateral entre el gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Al mismo tiempo quedó instalado el mecanismo de participación social en los diálogos de paz con representación de organizaciones populares de todo el país. Les contamos y analizamos con las voces de las víctimas del conflicto armado interno. En Noticia India, América Latina y el Caribe. En Nueva Delhi se realiza el 9º cónclave entre la nación asiática y los representantes de esta región de América. Analizamos los intereses que los unen y los desafíos para avanzar en esta llamada cooperación sur-sur e inversión extranjera directa. ¿Cuáles son los alcances? Vamos a verlo. En Noticia Estados Unidos, una conspiración de mentiras para perpetrarse en el poder. Esa es la causa de la nueva acusación de la Fiscalía contra Donald Trump. El expresidente responde que se trata de una persecución política orquestada por el actual presidente Joe Biden. Sucedió este jueves en tribunales en Washington. Lo analizamos de cara a las próximas elecciones presidenciales. En Noticia Casi Comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia se instaló públicamente en Bogotá, la capital, el Comité Nacional de Participación que integra más de 80 representantes de diversos gremios, sectores y movimientos sociales que serán los encargados de trazar la hoja de ruta para la inclusión de la sociedad civil, de la población en el proceso de paz entre el gobierno del presidente Petro y la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Más de 400 personas de diversos territorios de Colombia llegaron hasta Bogotá. Entre ellos se encontraban los 80 integrantes de la Comisión Nacional de Participación, cuya misión es crear una metodología de participación de la sociedad que se desarrollará en los próximos 6 meses. Ciudadanías para la paz. Mandato que consiste en que ellos son las personas que van a estar responsables de hacer el diseño de la participación, de cómo es que puede participar los diferentes sectores sociales. Es el diseño, el modelo. Y para ello entonces hay unas tareas que realizar, como que son 15 encuentros nacionales, 9 encuentros territoriales, con unos ejes temáticos que son cómo participar frente a hacer el diagnóstico de nuestro modelo político, de nuestro modelo de desarrollo económico y dentro del tema, y en ese sentido también un eje muy importante, el tema ambiental. ¿Cómo es que debemos participar viabilizando propuestas que contribuyan a esas transformaciones de paz? El llamado a ustedes es que no se levanten de la mesa. Una diversidad de sectores, entre organizaciones, movimientos sociales, gremios empresariales, integran este comité. Para los movimientos étnicos del país, históricamente afectados por el conflicto, esto representa una apertura integradora y dialogante para alcanzar los objetivos de la paz. Dialogar, solucionar los problemas a partir del diálogo creo que es fundamental y hace que los planes de vida, que el normal desarrollo de la siembra de cultivos, de la comunidad, pues se dé de manera oportuna. Entonces nosotros celebramos, nosotros por eso estamos acompañando aquí, estamos un poco aquí con toda la fuerza espiritual y cultural desde nuestros bastones, diciendo que debemos dialogar y que debemos entrar en un ciclo de paz. En este comité tienen asiento delegados del Ejército de Liberación Nacional, quien nos dieron su visión de la entrada en vigencia del cese al fuego que inicia el día de hoy y se extiende por 180 días. En los territorios la gente está a la expectativa de que este cese al fuego aporte en posibilidades de aliviar situaciones humanitarias, de generar posibilidades de que la inversión social, el desarrollo social, la inclusión política, la discriminación se acabe
también, pero más allá de eso, que se pueda construir con todos un sueño de país con equidad, con justicia social, con soberanía y con paz. Un país en paz. La Iglesia Católica también hará parte del mecanismo de monitoreo y verificación e implementación del cese al fuego. Es acompañar las comunidades a hacer pedagogía, a hacer tareas preventivas y hacer tareas de protección de las comunidades. Ahí están las definiciones, lo hacemos desde nuestra perspectiva pastoral y de nuestra misión humanitaria también. La instalación de esta importante instancia de participación estuvo integrada por las delegaciones de paz tanto del gobierno como del ELN, además de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y estuvo encabezada por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que el Ejército de Liberación Nacional tiene un importante compromiso con la historia de Colombia y exaltó la opción que se abre de un gran acuerdo nacional para las transformaciones de paz y sociales que requiere Colombia. Teníamos allí el reporte de lo que sucedió durante esta jornada de nuestro compañero en Bogotá, compañero de labores Hernán Tovar, quien estuvo de principio a fin en esta actividad. Así que vamos a conversar un poco más con él. Hernán, muy buenas noches, porque tanto fuera como dentro del hemiciclo había muchísima expectativa por lo que sucedería. Así que quiero consultarte, ¿cuál fue lo que percibiste además en esa expectativa por ese anhelo de paz, en una instalación de una mesa que va mucho más allá de lo técnico y es escuchar por fin a las comunidades más afectadas por el conflicto armado? Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Primero, era visible que había una gran cantidad de integrantes de los movimientos de organizaciones sociales del pueblo, de los campesinos, de los indígenas, de las comunidades afro, que rara vez se ven aglutinados en unos espacios para exigir que se les tenga en cuenta y para ser tenidos en cuenta. Y estos diálogos de paz les dan esta opción. Y uno de los comandantes del Ejército de Liberación Nacional, el comandante Pablo Beltrán, aseguraba que esta paz no es la paz del gobierno, o es la paz del ELN. Habló de la inclusión precisamente de la sociedad en su conjunto y habló de la importancia que tiene que se escuche a las comunidades, que son las que sufren, ya hablando con ellas, como lo vimos en el informe, los rigores de la guerra, de los intereses, de la presencia de los actores armados. Ayer, Tatiana, estuvimos en una movilización que se hizo aquí en Bogotá y precisamente esos actores sociales, los campesinos, los indígenas, los afros, nos decían que ojalá se pudiera dialogar con todos, ojalá se pudiera hacer un proceso con todos, porque en su territorio no están solo los integrantes del Ejército de Liberación Nacional, que hoy entran en un cese al fuego bilateral y nacional, sino también están haciendo presencia de otras expresiones de violencia, como los paramilitares. Y allí exigieron precisamente el cese de las hostilidades por parte de los paramilitares y que se desmonte el paramilitarismo en el país. Inclusive hubo una situación que generó algo de controversia al interior del sitio donde estábamos, porque cuando hizo su acotación uno de los integrantes de la mesa de negociación, el presidente de FEGAN, José Félix Laforí, muchos de las personas que estaban allí le gritaron que el paramilitarismo debería desmovilizarse. Y bueno, el mensaje fue también de parte de José Félix Laforí, es comprometerse también con la paz y con el compromiso que hicieron ellos, ¿no?, de venderle tierras al gobierno nacional para que sean entregadas al campesinado. Así que hubo un evento donde se vivió mucha esperanza, donde se tienen unas expectativas grandes para que llegue el desescalamiento del conflicto a los territorios, pero sobre todo donde esas comunidades étnicas que sufren los rigores de la guerra, pues tengan unas mejores condiciones de vida, como lo vimos en el informe de Tatiana. Porque precisamente de manera paralela hoy a las 00 horas entró en vigencia el cese bilateral del fuego por 180 días en todo el país a nivel nacional. Es decir,
cese de los fusiles de confrontación, de enfrentamiento entre las fuerzas del Estado, del gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué se sabe? ¿Qué información hay del Ministerio de la Defensa? ¿O por ahora aún esperamos? Pues Tatiana, información clara y precisa por parte del Ministerio de Defensa no se tiene de cómo se va a desarrollar. Sin embargo, lo que nos explicaron algunos integrantes de la misión de verificación, la Iglesia, las Naciones Unidas, es que pues ya hay personas en los territorios, inclusive hay integrantes de la sociedad civil que van a dar cuenta de que se cumpla el cese al fuego bilateral. La Iglesia va a estar acompañando, como lo veíamos. La misión de verificación se le extendió su mandato, me refiero a las Naciones Unidas, para que acompañe este ciclo de cese al fuego bilateral. Así que ya es en terreno donde se va a poder observar cómo se va desarrollando y qué alivios, porque eso se pretende, que se lleven alivios humanitarios a las poblaciones, que cese el fuego y haya mejores condiciones en los territorios. Pero como les digo, la preocupación sigue siendo por parte de las comunidades porque hay esas expresiones de violencia en los territorios. Y así lo denunciaban algunos integrantes del campesinado, los provenientes del nordeste antioqueño, donde está haciendo presencia el Clan del Golfo, con asesinatos, con desplazamientos, y aseguran que el gobierno ha hecho algo de caso omiso, no ha prestado atención a esas denuncias. Y se necesita que el gobierno y la comunidad internacional haga presencia, sobre todo en el municipio de Segovia, donde hay fuerte presencia del paramilitarismo. Así que la expectativa crece, pero también hay preocupaciones a la par, precisamente por la presencia de otros actores armados en los territorios. Mucha esperanza por parte de esas comunidades indígenas y negras y campesinas por lo que pueda ser el desenvolvimiento y el cumplimiento. También se tiene mucha esperanza en el cumplimiento precisamente de lo que pueda ser este cese bilateral. Y las imágenes, sin duda, que son muy significativas de la jornada, tantas organizaciones sociales populares de víctimas negras, indígenas allí reunidas con ese anhelo de paz. Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Y precisamente de esta Colombia profunda es la invitada que nos acompaña en este momento, Yolanda Perea Mosquera. Ella es activista afrocolombiana de la Ruta Pacífica de las Mujeres, es defensora de los derechos de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto que padece Colombia hace décadas. Coordinadora de la campaña nacional Arrópame con tu esperanza, consejera nacional de paz, Mujer Cafán Chocó 2023. Y esto es solo un poquito de todo lo que hace esta gran mujer que nos acompaña esta noche. Yolanda, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, pues bien, aquí seguimos haciendo juntanza, caminando paso a paso, confiando en un proceso de paz que lleve todas las voces. Yolanda, ¿cómo viviste hoy esta jornada, la instalación, esta mesa de diálogo que había sido prometida como un punto central en el proceso de diálogo que ya lleva un tiempo entre el gobierno y la guerrilla del ELN? Pues se vivió mucha emoción de ver el territorio presente, esas juntanzas en medio de las diversidades, pero sobre todo confiando en la buena voluntad principalmente del gobierno y ver que realmente en esta ocasión, digamos, el ELN cumpla con ese compromiso de cese bilateral al juego y se empiecen a hacer acciones afirmativas en torno a construir una paz real que encamine a esa paz total que tanto queremos. Sí, ese tema sin duda es central porque no se observa, no se palpa en las principales ciudades de Colombia, ni en Bogotá, ni en Medellín, ni en Cali, ni en Bucaramanga, por ejemplo, sino en los territorios más apartados de Colombia, y una muestra de ello es el departamento del Chocó. ¿Qué pasa allí con los actores armados y las comunidades que denuncian de manera permanente confinamientos, desplazamientos y asesinatos de sus líderes? Bueno, tú lo has dicho, eso es lo que pasa constantemente en nuestro territorio y que aquí la voz constante y los gritos de llamado es llegar a una paz que nos permita
por fin respirar el aire puro de nuestro territorio ancestral, campesino, un territorio tan maravilloso como es el Chocó, pero que lo atraviesan estas violencias, donde los jóvenes son constantemente asesinados acá en sus territorios, donde se sufre el reclutamiento, donde esperamos que en este momento el estar hablando de paz y este cese bilateral al juego, otros actores que también están en el territorio permitan, digamos, pensarse el poder construir una paz y realmente empezar ese diálogo que permita que nuestros jóvenes no sigan cayendo y que nuestras madres, mujeres sigan sufriendo el desarraigo al momento de arrebatarles a sus hijos y sufrir esta violencia constante, pero además el hacinamiento que hay al momento de que hay algún enfrentamiento que tienen las comunidades indígenas, las comunidades negras, y es ese llamado, ¿cómo podemos hacer esas juntanzas que nos permita empezar a hablar de un desarme total de esa Colombia que ha vivido en guerra y que siempre se lleva por delante al campesinado, a las mujeres, a las niñas, al pueblo inocente? ¿Sí? Y que en ese marco de ideas aquí lo que se busca realmente es empezar a confiar y empezar a trabajar, que la única arma que exista es un cuaderno, un lapicero que nos permita empezar a escribir esas formas de reconciliación, esa forma de construir políticas públicas que tengan que ver con vivienda, salud, empleabilidad, con verdad, con justicia. Y para ello necesitamos que realmente todos estos actores a margen de la ley empiecen a hablar de esa paz, pero también desde esa mirada incluyente y que nos permita entender que es que aquí se está hablando de que es necesario parar ya la brecha para cerrar esa llave de tantas víctimas en Colombia que siempre se termina llevando la peor parte de este conflicto. La peor parte de ese conflicto, además, todas estas víctimas que son millones en Colombia y lamentablemente invisibilizadas. ¿Serán estos los temas que se llevarán a esta mesa? Ahora lo han planteado como un asunto técnico, pero es absolutamente importante porque estará allí la voz de las organizaciones sociales, de víctimas, de esta Colombia profunda. ¿Cuáles deben ser, Yolanda, desde tu punto de vista, esos temas centrales que no dan espera en ese encuentro de las organizaciones sociales con esta voz ahora en esa mesa y con la mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN? Principalmente, digamos, lo primordial aquí es apostarle a los acuerdos humanitarios ya que permitan que lo primordial sea la vida, y que desde ahí, partiendo de la vida, nos podamos conjuntamente escuchar cada una de esas organizaciones, territorios, movimientos de mujeres, todo el tema de los consejos comunitarios, las guardias indígenas y todos estos sectores campesinos, que debe ser una voz conjunta a construir, a diseñar cómo va a ser la participación frente a todos los diálogos que tienen que ver con el acuerdo de paz. Y que allí lo importante y lo que no debe faltar es esa voluntad de escucha al territorio y esos llamados que históricamente se han hecho y que no se han escuchado. Yo creo que esta es una gran oportunidad de poder escuchar en medio de esas diferencias y atender esos llamados territoriales, no para desgavetarlos, sino para escucharlos y empezar paso a paso a irle dándole cumplimiento. Con respecto a este punto que nos planteas inicialmente, para avanzar en acuerdos humanitarios, el llamado desescalamiento del conflicto, que en otras oportunidades se ha intentado, se avanza, pero luego vimos cómo se retrocedió después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y otra guerrilla, que entonces, en ese entonces era las FARC-EP. ¿Cómo vislumbras la posibilidad de este punto que es clave, acuerdos humanitarios territoriales? Mira, los acuerdos humanitarios territoriales creo que son el punto más importante y de partida, porque es uno de los llamados principalmente que están haciendo los territorios donde más se está viendo reflejada esta violencia. El tema del Cauca, el Chocó, el Bajo Cauca antioqueño, Buenaventura, todo el tema de Nariño. Entonces digamos que en toda esta periferia, esas formas de violencia y que son un llamado que está haciendo directamente la comunidad ahí afectada, y ese cese al fuego y que nos permita entender que es que somos seres humanos sintientes que requerimos ya un cese
real a ese juego y que nos permita empezar a retomar la vida, una vida libre de violencia. Y para ello hay que adoptar las propuestas, planes que tienen incluso los movimientos y organizaciones de mujeres frente a cómo se quiere adoptar ese proceso que nos permita empezar a transitar por un camino donde realmente la violencia ya no sea permitida, sino que la palabra nos permita transitar por ella e encontrarnos y empezar a hacer ese proceso de juntanza y entender que sí, en medio de esas diferencias podemos colocarnos en el zapato del otro para poder entender cuál ha sido la afectación y el daño, pero además que tenemos que pararla para que nuestros hijos e hijas no repitan la historia, porque ellos son los que se están llevando la peor parte. Yolanda, cuando nos dices esto, hay ese anhelo de paz, como dices, de la juntanza nacional. ¿Hay diferencias marcadas, estructurales, o percibes que a nivel nacional es un sentimiento? Cuando nos hablas del departamento del Chocó, uno de los departamentos más abandonados de Colombia, esto lo digo en clave latinoamericana, el departamento del Cauca, muy golpeado en los últimos años por el recrudecimiento del conflicto con nuevos actores armados. ¿Hay una línea de conducción entre todas las organizaciones de estos departamentos, o tendría que comenzar a observarse departamento por departamento cuáles son los principales problemas? Bueno, primero hay que reconocer que hay algo, es que en el acuerdo de paz que está presente en su implementación, pero en ese acuerdo con la FARC, por ejemplo, se escogieron ciertos departamentos donde ahí se presentaron los municipios PD, donde todo el país han sufrido el conflicto, pero unos departamentos más que otros, pero sin embargo escogieron a ciertos municipios y dejaron a otros por fuera. Aquí el deber ser, y que se ha presentado y que vemos que es ese diálogo que se quiere presentar de construir esa línea de cómo debe participar la sociedad colombiana frente a estos nuevos acuerdos, es poder incluir a todo el país, a todos estos departamentos. Obvio, hay que profundizar mucho más en departamentos como el Chocó, donde sus 31 municipios han sufrido en carne propia el conflicto sin distinción alguna, así como el Cauca, así como Pasto, así como Buenaventura, mientras que hay otros departamentos que han sufrido la violencia, pero no digamos en todos sus municipios. Entonces digamos que ahí lo que se busca y lo que se debe enrutar es cómo darle la participación a todos estos departamentos sin dejar, porque el tema de construir la paz debe competirnos a todos. No debe ser un tema aislado, sino que debe tener todo que ver con toda la sociedad colombiana, y para ello debe ser incluyente, obvio, es de aclarar que esos sectores donde más se ha sufrido el conflicto ya están preparando agenda, ya han venido construyendo, ya han instado, digamos, al gobierno nacional de cómo ellos quieren participar, y es ahí donde este comité estará trabajando en torno a escuchar cómo plantean ellos esa participación, pero además cómo han adoptado ellos desde otros tiempos esos planes y formas territoriales de participar. Es un tremendo desafío en adelante, sin duda, cuando nos dices esto, en ese, además, anhelo clarísimo de encontrar puentes en el diálogo y no de nuevo en la guerra. Pero con esto, Yolanda, quiero despedirte. Hay un anhelo de paz de millones y millones de hombres y mujeres colombianas, así también como millones de colombianos en la diáspora en tantas partes del mundo, producto la mayoría del exilio y de las necesidades también de salir del país y del acompañamiento internacional. Pero dentro de Colombia hay señores de la guerra. ¿Qué hacer con esto? ¿Qué está instalado? ¿Qué es estructural en Colombia? Bueno, primero es aprovechar y saludar a nuestros hermanos y hermanas en el exterior que siguen resistiendo y con la esperanza de poder volver al territorio, y que este es el momento de poder participar y ver cómo podemos tirar línea para poder hacer parte de ese proceso de paz y que nos permita llegar a otros actores armados a través del diálogo para poder empezar a construir en medio de lo destruido y que ellos puedan retornar a nuestro país. En el marco de aquellos, yo creo que esto aquí es diverso. Siempre vamos a tener personas que estamos de acuerdo con unas cosas, otras que no estamos de acuerdo con otras, pero aquí la invitación siempre es hacer esa juntanza en medio de la indiferencia y empezar a entender que es que
los que en su mayoría estamos diciendo la importancia que tiene de llegar a construir una paz, no estamos validando los daños y las violencias que vivimos. Lo que queremos es evitar que otros y otras vivan lo que nosotros ya vivimos, porque sabemos que es el horror, porque lo hemos vivido en carne propia y no lo hemos visto por televisión. En ese marco de ideas, aquí es invitar a aquellos apáticos que no creen en este proceso, que no les gusta, que se niegan, aporte. Ya llegó el momento de dejar de ser menos crítico, dejar de ser solo el amigo mirón y unirse al montón y empezar a construir en medio de esas diferencias sin perder su postura de que no le gusta el acuerdo, sin perder la postura de que no es lo viable para el país. Pero creo que todo se debe dar, ya dejar la crítica y empezar a pasar al otro lado y decir cómo puedo yo, en medio de mi crítica, empezar a construir, empezar a aportar. Eso hace que nos permita una construcción en medio de esa diferencia diversa, pero que tenga una voz que diga, bueno, yo no estuve de acuerdo con eso, y sin embargo propuse esto y esto. Eso es lo que hay que hacer. Colombia es el país más feliz del mundo. Y si es el país más feliz del mundo, ¿por qué no nos podemos colocar por un segundo en el zapato del otro y entender que es que lo que me ha tocado es duro, lo que a ti te ha tocado en medio de esas diferencias ha sido diferente, pero cruel también? O la has tenido más fácil, pero que llegó el momento de que todos nos paremos y trabajemos de la mano, hagamos esa rejuntancia y empecemos a pensar en la niñez, no desde de la comodidad histórica que han tenido algunos, sino desde esa desigualdad social, política y estructural, y que ha violentado de una forma a otra a una población más que a otra, y que esa población afectada la que está llamando a grito la importancia que tiene de vivir en paz, en equidad e igualdad. Muchísimas gracias, Yolanda, que todas estas reflexiones, que tu voz se convierta en realidad. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, un fuerte abrazo de rejuntancias. Muchísimas gracias, hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia, la India, América Latina y el Caribe. En Nueva Delhi se realiza el 9º cónclave entre la nación asiática y los representantes de esta región de América. Analizamos los intereses que los une y los desafíos para avanzar en la cooperación sur-sur y además un tema clave, la inversión extranjera directa. Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Unidos, vencimos a la pandemia y ahora respiramos tranquilos. Luego de un periodo de incertidumbre y miedo, el gobierno nacional llegó con políticas oportunas, equipando hospitales y garantizando vacunas para proteger la salud del pueblo. Gracias a estas medidas, desde el 1 de agosto, Bolivia deja atrás la emergencia sanitaria internacional por la COVID-19. Pero la alerta sanitaria en la red de servicios de salud no baja los brazos. La vigilancia epidemiológica, el diagnóstico oportuno y la vacunación contra la COVID-19 continúa. Cumplimos con la salud del pueblo boliviano. Desde Uruguay hasta Nicaragua. Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos, solo por Telesur. Hablar de la batalla naval del lago Maracaibo es hablar de los marinos patriotas que llevaron soldados a bordo, armamento y se fueron al Istmo de Panamá y de allí hacia el sur haciendo un enorme recorrido para llevar la libertad. Documentales Telesur presenta
La batalla naval del lago de Maracaibo tuvo una importancia estratégica fundamental porque le permitió a la antigua República de Colombia la liberación del Perú y poner punto final al dominio español en Sudamérica. La historia detrás de la historia. Épica naval de la independencia. Bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo. Domingo. Solo por Telesur. En noticia, la India, en la capital de esta nación asiática, Nueva Delhi, se instaló este jueves el 9º conclave económico India, América Latina, el Caribe. El objetivo es atender la agenda bilateral y promover los vínculos comerciales. Vamos a ver. 25 países de América Latina participan en la plenaria. Entre esos, Bolivia, Cuba, Chile, México, Honduras, Venezuela. También congrega a empresas del país anfitrión para fomentar la ampliación de lazos comerciales, inversión y entendimiento de la dinámica del mercado latinoamericano. La instalación estuvo presidida por el ministro de Asuntos Exteriores indio, Subramanian Jaishankar, quien propuso una expansión de las relaciones para hacer frente a desafíos globales. Destacó que solo en el año fiscal 2022-2023, el comercio bilateral aumentó cerca de $50.000 millones, una muestra del potencial de las asociaciones económicas. Durante los últimos 9 años, desde que el primer ministro Modi ha estado al mando, nuestros lazos se han movido en una nueva trayectoria. De hecho, la relación de la India con la religión se está fomentando en todo el espectro del liderazgo indio. Las regiones de América Latina y el Caribe han sido testigos de compromisos notables con 34 visitas de alto nivel, que incluyen 6 visitas cada una del presidente y el vicepresidente y 4 del primer ministro. El ministro indio de Comercio e Industria, Piyush Goyal, habló de la necesidad de apoyarse para en conjunto convertirse en una voz poderosa que no pueda ser ignorada en los foros internacionales. El primer ministro Modi ha realizado un alcance y un esfuerzo significativo para conectar al sur global para que, colectivamente, más de 100 países del sur global puedan convertirse en una voz poderosa en el mundo internacional. Buscamos su participación activa y cooperación en eso. En el encuentro, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió a la importancia de India y el rol de los BRICS en la construcción de un mundo multipolar. India es hoy, ustedes lo saben, la tercera economía en el mundo, país miembro de los BRICS. Ya nuestro presidente formalizó el ingreso de Venezuela a los BRICS en su Comisión de Energía. Bueno, repito, un país energético, la reserva más grande del planeta, al servicio de este importante bloque que está dibujando una nueva internacionalidad, nuevas relaciones de cooperación a nivel internacional, alejado por completo del unilateralismo y la construcción verdadera del multilateralismo. En esta línea, el delegado de Cuba, Alexandre Corona Quintero, consideró importante poner énfasis en la diversificación de las exportaciones mediante iniciativas de negocio que aprovechen las ventajas competitivas de cada región. Tenemos que desafiar los retos que nos impone hoy la crisis económica mundial. Ante un escenario pospandémico y un comercio internacional deprimido, para establecer nuevas asociaciones, promover el crecimiento y el desarrollo mediante el aumento de las exportaciones y la inversión extranjera. En este empeño, la India podría convertirse en un socio activo de la región, por lo que resulta propicio consolidar y fortalecer los lazos, así como identificar y aprovechar las complementariedades y promover alianzas de negocios. Por su parte, el ministro de Planificación de Bolivia, Sergio Cusicanqui, resaltó que la crisis generalizada que vive el mundo ha permitido la construcción de nuevos liderazgos en términos de economía. Creo que es importante
contextualizar lo que está sucediendo en el mundo. Desde el 2008, prácticamente la economía mundial vive en un estado de permanente crisis, que se va reflejando a través de diferentes tipos de crisis. La crisis financiera, la crisis climática, que va afectando a nuestros países y que va afectando principalmente la producción de alimentos. Este viernes concluye con grandes expectativas el cónclave entre dos bloques con economías complementarias y que congregan una serie de recursos estratégicos que podrían apalancar el vínculo comercial y de inversiones para el beneficio mutuo. Así entramos con el análisis. Saludamos para ello vía telefónica al doctor Alfredo Jalife, analista internacional, catedrático universitario, articulista, escritor, nos acompaña de Ciudad de México. Profesor Jalife, qué gusto escucharlo. Buenas noches, ¿cómo está? Profesor Jalife, ¿me escucha? Buenas noches. Tenemos dificultades en la comunicación con nuestro invitado desde Ciudad de México. Se trata de un experto en relaciones internacionales, en la geopolítica y cómo se mueven los distintos bloques en el mundo. Es catedrático universitario, es articulista de los diarios La Jornada, de Sputnik, de otros y escritor. Es un experto en temas además de Oriente Medio y de Asia, así que oportuno saber cuál es su percepción acerca de este cónclave, como se le ha llamado, India, América Latina y el Caribe. Profesor Jalife, buenas noches. Sí, encantado, Tatiana, un placer. ¿Ya me escuchan ahora? Lo escucho muy bien, muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Bueno, es un placer, encantado. Bueno, India es una de las, hoy diríamos, es una potencia geoeconómica que va en ascenso, ya a nivel es aeroespacial, pues ahora tiene va a lunizar en el polo sur, literalmente en el sur de la Luna. Hay 4 potencias que están luchando por el espacio de la Luna, con primero la Unión Soviética, la vieja Unión Soviética, Estados Unidos y China, aunque China ha lunizado en la parte oscura, que nadie lo ha hecho. Entonces, también está a nivel en Marte, ahí tiene un proyecto, y a lo que quiero llegar es de que son muy poderosos a nivel de software, en la cuestión farmacológica, ya en algo más terrestre, y las tendencias marcan. Hoy es el país más poblado del mundo, ya rebasó a China inclusive, pero las tendencias marcan que va a ser una de las grandes superpotencias geoeconómicas, pues estamos hablando de 10 años máximo, y naturalmente este cónclave pues está siguiendo a mi juicio, todo lo que se está dando de conectividad, que ya la tiene China en Sudamérica, pues India está siguiendo sus pasos, Irán también, Irán está penetrando, aunque es una potencia de segundo nivel, todavía no llega al primer nivel del que estamos hablando, pero estamos hablando de que es un mundo multipolar y además existe muchas coincidencias en la desdolarización, que pues la anglósfera lo ha manejado pues con papeles, ¿no? Imprimen papelitos, mientras que, por ejemplo, países como Venezuela, pues es la primera superpotencia geoenergética del planeta a nivel de petróleo, tiene las mayores reservas de petróleo, en petróleo convencional y no convencional, y India pues ya es la primera potencia demográfica del planeta, pero además está muy adelantada en software. Yo acabo de estar en la India precisamente, es mi 6ª visita, estuve ahí como alrededor de una semana y me di cuenta el avance cerca de Delhi. Están construyendo un aeropuerto muy importante en la región de Uttar Pradesh y están construyendo 11 aeropuertos. Se dice fácil, 11 aeropuertos. Entonces ahí va la India y naturalmente Latinoamérica, que nos hemos quedado dormidos por tanta sanción además, pues hoy tiene que despertar de su letargo y es el mercado idóneo como lo es el continente africano, porque también vemos que esto se da en forma concomitante a la cumbre de Rusia
con los países africanos. Estamos hablando que concurrieron, tuvieron representación 49 de 54 países. Y si vemos bien las cifras del continente africano, pues a nivel demográfico está al nivel de China, 1.400 millones. Entonces estamos viendo una dinámica única. La guerra en Ucrania es un punto de inflexión, ya tiene metástasis. Y hoy las dos grandes crisis que se están viendo como sucedáneos son la crisis energética, donde viene pues de nueva cuenta el auge del petróleo y del gas. De ahí, por ejemplo, la voltereta que han dado la Unión Europea, específicamente Macron, y Estados Unidos, específicamente Biden, pues de que ahora pues ya tiraron debajo del autobús a Guaidó, que ya no les sirve para nada, porque hoy necesitan del petróleo de Venezuela, que está en su momento óptimo, y yo le veo un gran futuro a Venezuela. Entonces, cuando uno vislumbra la conectividad de Venezuela con Rusia, con China, con India, con Irán, pues va a tener un gran futuro, va a ser uno de los líderes de Latinoamérica, a mi juicio, detrás de Brasil. Profesor Jalife, cuando estamos observando que es este cónclave India con América Latina y el Caribe, que tiene además también una importante experiencia en términos de integración a través del CARICOM, a través de Petrocaribe, y que llevan muchísimos años en ello, a pesar de los intentos por quebrarla, allí van. América Latina había avanzado muchísimo en términos de integración, se quebró y ahora de nuevo comienza este proceso. ¿Qué significa esto en esas nuevas relaciones, en este caso con la India? Bueno, India forma parte de los BRICS. India es una potencia nuclear de segundo nivel, no es el primer nivel que tiene Rusia, que es la primera superpotencia nuclear del planeta, seguida por Estados Unidos, y luego ya un segundo nivel, pues tenemos a China, y luego un tercer nivel pondría yo a Francia y a Gran Bretaña, y ya luego un cuarto nivel vienen India y Pakistán, alrededor cada una anda en 150 ojivas nucleares. Sí, pero para llegar a fabricar una bomba atómica se requiere de una gran tecnología. Entonces, yo creo que India se tardó en penetrar a América Latina. Traen una competencia muy válida, yo sí la veo válida, no la veo como una confrontación con China, porque pues China hoy prácticamente domina la geoeconomía de Sudamérica. Porque ¿qué estamos viendo? Y aquí hasta le doy un consejo a Estados Unidos y a la Unión Europea. Siguen manejando a Latinoamérica con conceptos ya muy caducos. Estados Unidos sigue con la doctrina Monroe, si no me equivoco es de 1830, si alguien me corrija, y Europa pues sigue en términos neocoloniales. Cuando Joseph Borrell, que es su canciller, comenta que ellos son el centro del jardín y el resto pues casi somos salvajes, ¿no? Yo creo que así nos ven, es con una mentalidad neocolonial que ya está muy caduca en esta fase, porque ya hay más competencia entre las potencias. Pues es que vienen, profesor. La redundancia, ¿eh? Claro. ¿Cómo, Tatiana? Sí, no, es que usted dice esto y solamente a manera de reflexión y de comentario, profesor Jalife, es que Estados Unidos, muy bien la fecha que usted dice de la doctrina Monroe, que se mantiene con nuevos rostros, con nuevos políticos, pero viene la jefe del Comando Sur de Estados Unidos a decir que los recursos naturales de nuestra América Latina son un asunto de la política de seguridad nacional de Estados Unidos. Así que así nos siguen viendo, exactamente. Sí, entonces ya están militarizando la agenda económica, sobre todo en materia de litio, con el triángulo, que es un cuadrángulo de hecho, de Bolivia, que tiene las mayores reservas de litio del mundo, Chile y Argentina, pero hay que sumarle también Perú, y de ahí se entiende todo lo que ha pasado, tanto en Bolivia con el fallido golpe de Estado, bueno, lo lograron, pero luego ya ve qué pasó. Ahí no me quiero meter más en Honduras, con el golpe de Estado en Perú, la desestabilización que está viviendo desde el punto de vista geofinanciero Argentina, y ahí un Chile raro, con un Boric, que yo lo llamo de izquierda travesti, porque cómo puede ser que alguien que se dice de izquierda, pues esté ahí criticando
lo que hacen otros países de los BRICS, porque al final del día pues es un portavoz de Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Entonces están muy claras las jugadas. Es que allí sí. parecía realmente un enviado de Estados Unidos, del gobierno, profesor. Sí, Jalife, exacto. Es diciéndole decir, no ha además al variado la presidente política Lula de qué es lo que Pinochet. debe y no debe hacer. Exacto, porque no puede ser, con los republicanos en la época de Kissinger, Chile pues tenía Pinochet, y ahora con los demócratas en la época de Blinken, pues tienen a Boric. ¿Cuál es la diferencia? Se aplica la misma política con un disfraz de izquierda, que obviamente es totalmente falaz. Entonces, pero yo a lo que quiero llegar para ser más propositivo, y es el consejo que le doy precisamente a Estados Unidos y a la Unión Europea, si es que quieren ser competitivos, lo cual sería benéfico para Latinoamérica, que tienen que entrar a una dinámica win-win, es decir, ya no de explotación, en la que los países que quieren conectarse con Latinoamérica ganen, pero que también dejen ganar a los anfitriones. Y eso es lo que está haciendo la India, es lo que está haciendo China, es lo que está haciendo Rusia, lo estamos viendo en la política de ellos en el continente africano. Acabo yo de dar una gira de turismo cultural en el sudeste asiático y estamos hablando de lo mismo. Y hoy los 10 países del sudeste asiático, pues hoy es el bloque geoeconómico de mayor prosperidad del mundo, porque tienen una asociación win-win de ganar-ganar con China. Y hoy por eso tenemos a Blinken, que anda visitando esa región, porque si realmente el mundo se le está escapando de las manos de Estados Unidos y de la Unión Europea por esas políticas ya anacrónicas totalmente, que son decimonónicas, no tienen nada que ver con el siglo XXI, donde hoy tenemos la emergencia de los BRICS, que hay una lista de espera de 40 países para ingresar. No veo que vayan a ingresar más de 3 ahora en la cumbre de Johannesburgo, o de 4, no lo sé, pero es una gran señal, es decir, el mundo ya no quiere seguir viviendo bajo el orden unipolar, el planeta está yendo a la multipolaridad y a la desdolarización. Esa es la nueva era. Esa es la nueva era. Qué gusto escucharlo. Será hasta una próxima oportunidad, profesor Jalife. Le envío un gran abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Encantado. Muchas gracias. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia, Estados Unidos. Una conspiración de mentiras para perpetrarse en el poder. Esa es la causa de la nueva acusación de la Fiscalía contra Donald Trump. El expresidente responde que se trata de una persecución política orquestada por el presidente Joe Biden. Sucedió este jueves en Washington en tribunales. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Desde Honduras hasta Turquía, Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. En noticia Estados Unidos, el expresidente Donald Trump compareció este jueves de nuevo ante la justicia, en esta oportunidad, y según la Fiscalía, por utilizar una conspiración de mentiras para perpetuarse en el poder. Esto hace referencia a su rechazo al reconocimiento de los resultados de las elecciones en las que ganó hace 2 años, un poquito más, Joe Biden. Vamos a verlo. El expresidente Donald Trump llegó este jueves al Tribunal Federal en Washington para responder a los cargos de conspiración y obstrucción por tratar de alterar el resultado de las elecciones de 2020.
Hoy se reveló una acusación en contra de Donald Trump de conspirar para defraudar a los Estados Unidos, conspirar para privar de sus derechos a los votantes y conspirar e intentar obstruir un procedimiento oficial. La acusación fue emitida por un gran jurado de ciudadanos aquí en el Distrito de Columbia y expone detalladamente los delitos imputados. La acusación menciona a 6 cómplices no identificados, en su mayoría abogados, con los que dicen que Trump conspiró, incluso en un plan para reclutar falsos electores en 7 estados en disputa, ganados por el demócrata Joe Biden. Se trata de la tercera acusación legal contra el exmandatario durante este año, y el primero que intenta responsabilizarlo penalmente por sus esfuerzos a aferrarse al poder. Entonces, la razón por la que estamos aquí hoy no es porque un expresidente fue acusado por tercera vez, aunque eso es notable. Estamos aquí hablando de esta acusación porque esta es la más grande. Esta es la que aborda los esfuerzos de Donald Trump para evitar la transferencia pacífica del poder. Anteriormente, Trump acusó al presidente Joe Biden de intentar acusarlo de tantos delitos como se puedan inventar en su plataforma Truth Social. A su vez, acusó al fiscal especial Jack Smith de pretender frustrar sus posibilidades de regresar a la Casa Blanca en 2024, después de 2 años y medio de los acontecimientos, considerando también las acusaciones como una cacería de brujas con motivaciones políticas. El 6 de enero de 2021, Trump pronunció un discurso frente a sus miles de simpatizantes congregados cerca de la Casa Blanca, instándolos a luchar contra los resultados de las elecciones presidenciales, y atacaron el Capitolio en Washington. Al tiempo, duplicó sin pruebas que las elecciones fueron robadas. En este contexto, el expresidente se declaró inocente a todos los cargos que se le imputan. De acuerdo a la más reciente encuesta realizada por el diario New York Times, Joe Biden y Donald Trump están empatados con el 43% de cara a las elecciones generales de 2024, aunque el actual presidente cuenta con una tasa de aprobación más alta que la de su predecesor, únicamente por 2 puntos porcentuales. Donald Trump se posiciona como el candidato favorito del Partido Republicano. Pese a sus numerosas investigaciones, cuenta con el apoyo de 54% de los votantes derechistas. Funcionarios republicanos electos y votantes retratan los cargos en su contra como una acusación selectiva y un complot demócrata para destruirlo políticamente. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Lisbeth Meléndez. Ella es analista internacional en políticas estadounidenses. Nos acompaña desde Washington. Lisbeth, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Gracias. Bien, gracias. Muchas gracias. Lisbeth, esta es la nueva acusación. ¿Cómo la observas con respecto a las anteriores? ¿Hay más sustento? ¿Hay más pruebas? ¿Hay más claves de esto que se le acusa de haber intentado a través de toda una estrategia perpetuarse en el poder? Bueno, yo creo que es importante que recordemos que durante un año el Congreso estadounidense estuvo estudiando todas estas acusaciones, y parte de lo que es tan potente sobre estos cargos en particular es el hecho de que esto está basado no solamente en investigaciones independientes que el fiscal independiente Jack Smith ha hecho, pero también en todos los documentos que han sido investigados por el Congreso antes de las acusaciones que se hicieron inmediatamente después de las elecciones y el comienzo de esta investigación, que ha sido tan y tan detallada, por lo cual ha tomado tanto tiempo. Y no solamente esto, que personas claves en la administración del expresidente Trump van a ser testigos a favor del gobierno en cuanto a las acusaciones contra el expresidente. Lisbeth, pero se han tardado más de 2 años. Esto sucedió justo en el momento de la campaña electoral, al día después, cuando él desde días atrás evidentemente no reconocía resultados, decía que habría fraude. Recuerde, por ejemplo, todo el tema de la votación por correo, pero ha pasado más de 2 años. ¿Por qué ahora? Bueno, 2 cosas. Otra vez, repito, es importante que sepamos que este tipo de investigación, particularmente sin precedencia en los Estados Unidos, donde se le está acusando a un expresidente de interferir en el traslado pacífico de poder de un presidente al otro, rompe con cualquier otra tradición de la llamada democracia estadounidense.
¿Qué quiere decir esto? Que va a tomar muchas pruebas, muchas investigaciones, mucha profundidad. Ha pasado de las manos del Congreso, la Casa de Representantes o la Casa Baja de los Estados Unidos, donde la Casa Alta o el Senado de los Estados Unidos absolvió por pocos votos, simple y sencillamente un voto partidario al presidente en aquellos momentos, basadas en esas investigaciones que tomaron ya casi un año. El presidente Biden entonces le dio, ¿cómo decirte?, la libertad al fiscal general Merrick de investigar el resto de las preguntas que se tenían, y de esta manera Merrick Garland entonces ya ha apuntado a Jack Smith, que se trajo de unas asignaciones que tenía en Alemania para conducir este tipo de investigación. Y estas investigaciones, aunque parece que fueron mucho tiempo, 2 años y medio, en realidad ha sido un tiempo corto. Este tipo de investigaciones en general aquí en los Estados Unidos toman de 3 a 5 años para poder, para asegurarse que todas las T's hayan sido cruzadas, todas las I han sido dotadas, y se pueda proceder con un juicio justo, como merece cualquier ciudadano estadounidense, sin importar su posición al momento, en el pasado o quizás en el futuro. Sí, es que es muy grave lo que dice la Fiscalía, una conspiración de mentiras para perpetrarse en el poder. Lisbeth, vamos ahora a recordar cuáles son las otras causas por las que se investiga al expresidente de Estados Unidos. Esta nueva investigación se suma a una lista de cargos penales contra Donald Trump, quien se convirtió en el primer expresidente del país en ser imputado por la justicia. Tras su salida del poder en 2021, el exmandatario se ha declarado inocente en varias ocasiones ante tribunales estadounidenses. Inicialmente fue acusado de presunto soborno por la Fiscalía de Nueva York, pues durante la campaña electoral de 2016, el entonces abogado de Trump pagó $130,000 a la actriz Stormy Daniels por su silencio, con la que mantenía una relación extramatrimonial. La acusación fue motivo de juicio bajo el cargo penal de falsificar información relativa, debido a que Trump lo registró como gastos de negocios, por lo que desencadenó una investigación contra la organización Trump. En diciembre de 2022, la empresa fue declarada culpable de fraude, falsificación de registros comerciales y evasión de impuestos. Asimismo, fue multada por $1,6 millones, mientras el director financiero, Allen Weisselberg, fue condenado a 5 meses de cárcel en enero. La demanda no solo incluye a Donald Trump, sino también a sus 3 hijos, quienes se presentarán ante la corte en octubre próximo, pese a los intentos de retrasar el juicio. Otra de las acusaciones en su contra está en curso en Florida, donde fue imputado por sacar documentos clasificados de la Casa Blanca tras dejar la presidencia. En agosto del año pasado, se incautaron 11,000 documentos confidenciales en su domicilio en Mar-a-Lago. Según la Fiscalía, incluían registros del Pentágono, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional. Afirman que algunas de las páginas contenían programas nucleares y planes de ataque militar. También aseguran que Trump pidió a uno de sus empleados que borrara los videos de las cámaras de seguridad de Mar-a-Lago para evitar que el FBI y la justicia accedieran a ellos. Por su parte, el expresidente ha denunciado en reiteradas ocasiones al sistema judicial, pues alega que solo siguen órdenes de la Casa Blanca. Por las ridículas e infundadas acusaciones contra mí, el Departamento de Injusticia de la administración de Biden pasará a la historia como uno de los más horribles abusos de poder de la historia de nuestro país. Esta despiadada persecución es una parodia de la justicia. También afirma que estas acciones legales en su contra se debe a que se posiciona como favorito en las encuestas nacionales para la contienda electoral del año próximo. Si no me estuviera presentando en las elecciones, no tendría a nadie que me persiguiera, o si estuviera perdiendo por mucho, nadie me perseguiría. En plena víspera electoral, en la que Trump aspira a regresar a la presidencia, comenzará su juicio el 20 de mayo de 2024. Sin embargo, fiscales aseguran que de ser hallado culpable, Donald Trump, con 77 años de edad, podría ser penado con un máximo de 20 años de prisión. Y allí la pregunta a Lisbeth por este nuevo caso, yo la verdad es que ya no me acordaba por tantas cosas que están investigando.
a Donald Trump. Y vamos a ser claras, no son las únicas y faltan 2. ¿Cuáles otras faltan? Falta el estado de Georgia, falta el estado de Georgia, que está a punto de salir con sus propias acusaciones. Se supone que en las próximas 2 semanas. Y el estado de Nueva York y el estado de Pensilvania también lo están investigando para poner cargos por fraude. Y el estado de Michigan acaba de pasar cargos ayer sobre la manipulación de electores falsos bajo el colegio electoral de los Estados Unidos. Hay anotadas estas también para la próxima cuando hagamos esta reseña acerca de las investigaciones al expresidente Donald Trump, que sin duda son inéditas para Estados Unidos. Lisbeth, estoy a punto de despedirte, así que brevemente. Esta última, con todo este contexto de la campaña electoral, ¿es la más grave acusación en contra de él si revisamos todas estas anteriores? Definitivamente es esa que trae más seriedad al problema, porque esta es la que puede causar el levantamiento armado de aquellas personas que lo están favorando, así como aquellas que sí fuera a salir culpable o se retrasa el juicio hasta después de las elecciones y sea que los partidos y las personas derechistas aquí eligen a tal persona, que él se podría perdonar a sí mismo y podría descargar los gastos, porque entonces le diría a su Departamento de Justicia que dejara de perseguir a su persona, que es lo que en otras palabras él está diciendo cuando te dice que si no estuviera ganando no lo estuvieran al final del día la justicia, tan injusta como es aquí en los Estados Unidos, es injusta o justa para todo el mundo sin importar su posición, como mencioné anteriormente. Esperemos a ver lo que pasa. Esperemos a ver lo que pasa. Lisbeth, muchísimas gracias por el análisis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.